Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así la Sagrada Escritura: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En esta porción del capítulo 2, en los versículos del 11 al 22, que hemos estado viendo en varias semanas, vemos cómo Cristo, con su cruz, con su muerte redentora en la cruz, ha hecho posible la reconciliación entre el hombre y Dios. Recordemos de que el ser humano está de espaldas a su Creador, es enemigo de Dios por su pecado, pero Cristo en la cruz del Calvario ha hecho posible nuestra reconciliación. Y en esa cruz bendita, gloriosa de Cristo, aquel Dios santo y justo que estaba de espaldas a la humanidad caída y pecadora, en la cruz del Calvario el Dios vivo y verdadero se da la vuelta para extender su mano de gracia y misericordia al hombre pecador. Y Cristo, con su muerte en la cruz, ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios. Pero también Cristo, con su cruz, ha hecho posible que dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, dos pueblos enemigos, sean un solo pueblo en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora la iglesia de Cristo, compuesta por gentiles y judíos, gente de toda cultura, pueblo, nación, etnia, es un solo pueblo. Y todo producido por la cruz del Señor Jesucristo. Cristo también ha hecho posible la paz entre el hombre y Dios, y entre judíos y gentiles. Y Pablo nos enseña en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en enemistad con Dios por nuestro propio pecado, pero al poner la fe en Cristo, el Dios santo, el Dios soberano, nos ha declarado justos ante el tribunal divino. Y ahora el Padre te ve, mi amado hermano, revestido de la justicia perfecta de Cristo. Decía un teólogo que para estar delante de Dios debemos tener la misma justicia de Dios. La pregunta, ¿aquí hay alguien que tenga la misma justicia de Dios? Nadie, ¿verdad? Somos pecadores, miserables, seres caídos. Pero la justicia perfecta de Cristo es imputada al que cree. Y si has creído en Cristo, la justicia de Cristo ha sido puesta en tu cuenta, mi amado hermano. Y ahora el Padre te ve en Cristo. Por esta razón somos aceptos delante de este Dios justo, de este Dios santo, de este Dios soberano. Ahora, siguiendo este mismo hilo de pensamiento, encontramos en esta porción que nos habla de que ya no somos extranjeros. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? ¿Hay algún judío por aquí? No, ¿verdad? Somos gentiles. Pero la cruz de Cristo ha hecho posible que gente de toda cultura, pueblo, nación, se unan en un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y recuerda su condición, mi amado hermano. Recuerda de que estábamos lejos de Dios, vivíamos en este mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, lejos de las promesas de Dios. Pero ahora por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos ante el trono de Dios. ¿Y todo por qué? ¿Por tus méritos? ¿Por tus obras? No, por la cruz del Señor Jesucristo. Dice el texto 2:19 de Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La primera palabra, el primer término, extranjeros, en griego denota a alguien extranjero, a alguien forastero. El término habla de alguien que no es ciudadano de un determinado lugar.
La segunda palabra, advenedizos, es un tanto extraña, ¿verdad? Para nosotros. La palabra advenedizo significa peregrino, peregrino. Y nos habla de la condición de un extranjero que aún viviendo en un determinado lugar no tiene derecho ninguno como ciudadano. En un sentido espiritual, amados hermanos, Pablo usa estos términos, Pablo usa estas metáforas para señalar que los efesios, los lectores originales de esta carta, que eran gentiles, cristianos, estos que estaban antes lejos de la ciudadanía de Israel, que estaban lejos de los pactos de Dios, sin esperanza en este mundo, ahora en Cristo son hechos conciudadanos de los santos. Ahora, ¿quién son los santos? Los santos son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, aquellos que han sido salvos por la pura y sublime gracia de Dios. Los santos son los creyentes, los cristianos, los salvos por la gracia de Dios. Recordemos de que Dios nos ha separado del mundo para su gloria. Eso es santificación. Nos ha apartado, nos ha separado de este mundo caído, corrompido por el pecado, para su servicio, para su gloria. Y todos aquellos que han creído en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, sea de la nación que sea, son conciudadanos de los santos, son ciudadanos del reino de los cielos. Hermanos, nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 lo enseña. Queridos hermanos, todos aquellos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, pertenecemos a una misma ciudadanía, el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Colosenses capítulo 3. Recordemos de que los que estamos en Cristo hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Él, con Cristo, a una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos queridos, aunque estamos aquí en la tierra, posicionalmente el creyente está en los lugares celestiales con Cristo. Así lo enseña Efesios capítulo 2. Pero un día, no muy lejano, la iglesia entrará por las puertas de la eternidad para habitar con Cristo en el cielo, en su presencia. Esa es la tremenda esperanza que tiene el creyente, que tiene la iglesia. Y aquí es cierto que atravesamos momentos de tribulación, de prueba, dolor, angustia en el alma, pero recordemos que somos peregrinos en esta tierra. Tu ciudad es la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado. Gloria a Dios. Tremendas promesas. Ahora, amados hermanos, si somos conciudadanos de los santos, si nuestra ciudad está en los cielos, debemos vivir como corresponde a los santos. Ya no puedes vivir de cualquier forma, como a ti te plazca, según tus costumbres, según tu cultura. Debes vivir como manda el Rey. Recordemos de que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Ya no estamos en el reino de Satanás, estamos en el reino de Cristo. Y ahora debemos acatar las leyes del Rey, que es Jesucristo. Debemos vivir según la ética y mandamientos del reino. Debemos vivir una vida santa. Antes éramos impíos, vivíamos revolcándonos en el fango del pecado, pero Dios, en su gracia, Dios en su soberanía, nos apartó para Él, nos santificó. Y ahora, amados hermanos, debemos vivir en santidad de vida, como antes nuestro hermano Fernando estaba compartiendo. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, oiga bien, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No es una opción la santidad, no es un consejo, es un mandamiento del soberano a su pueblo.
Es innegociable, decía nuestro hermano, y es cierto. El creyente ya es santo en Cristo, posicionalmente, pero la Escritura nos insta, nos manda a vivir en santidad progresiva hasta que entremos en gloria. Así vive un ciudadano del reino. Los santos viven colocando su mirada, su atención, su mente, su corazón en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y a veces vemos a creyentes amargados, colocando la mirada en las cosas terrenales, en el dinero, en el afán. Hermano querido, si estás en Cristo, no te afanes. Mira arriba, contempla a Cristo, sigue a Cristo, pon tu mente, tu corazón, tus pensamientos en las cosas celestiales, no en las de esta tierra. Aquí no vamos a estar para siempre. Cualquier día partimos de aquí o Cristo viene a buscar a su iglesia. No se afane tanto con la tierra o con las cosas terrenales. No sirven para nada. Contemplemos a Cristo. Contemplemos las cosas celestiales. Así lo enseña Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos cadáveres espirituales, camino al infierno eterno. Pero Dios, este Dios soberano, nos resucitó. Nos dio vida en unión vital con Cristo, el autor de la vida. Y ahora debemos vivir no como muertos, sino como resucitados con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y esto es algo asombroso, querida iglesia. Antes éramos hijos del diablo. El que no está en Cristo es hijo del diablo. Está bajo la potestad del diablo. Pero ahora, en Cristo, somos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Esto es glorioso, mis amados hermanos. Ahora en Cristo somos miembros de la familia, de la casa, dice el texto griego, de la casa de Dios. Estos que eran gentiles, los efesios, que estaban alejados de los pactos, de las promesas, son ahora miembros de la familia de Dios. Igual que nosotros, no pertenecíamos al pueblo elegido, al pueblo de Israel, pero a través de Cristo, en Cristo, por Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Amados hermanos, esta familia o esta casa de Dios es la iglesia del Señor, ciudad de santos, familia de Dios. Ahora todos los creyentes, aquellos que han puesto su fe en Cristo, somos una sola familia, oigan bien, una sola familia espiritual en Cristo, que es la iglesia. La iglesia. Comenta el pastor y teólogo John MacArthur lo siguiente: si los creyentes no tienen distinciones delante de Dios, tampoco deben tenerlas entre ellos. Todos, los salvos, todos somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, iguales en todo sentido espiritual ante Dios. Y sigue diciendo el pastor John MacArthur, que ya partió con el Señor: si Dios acepta a cada uno de nosotros, ¿cómo es posible que no nos aceptemos unos a otros? Eso pasa mucho, ¿verdad? En el mundo llamado cristiano evangélico. Dios acepta a todo aquel que viene con un corazón arrepentido y en fe en Cristo, y a veces nosotros queremos desahuciar a aquellos que han sido salvos, a aquellos que Dios ha rescatado del pecado. Y hacemos muchas veces distinciones culturales, raciales, étnicas. Eso es un terrible pecado, mi amado hermano. ¿Quién somos nosotros para desechar lo que Dios acepta? Comenta también el prestigioso comentarista William Barclay lo siguiente:
puede que el mundo y la gente del mundo levanten barreras. Esto pasa, ¿no? Barreras políticas, barreras sociales, barreras culturales, etcétera, etcétera. Las iglesias puede que celebren la comunión exclusivamente para sus miembros, pero Dios no hace eso nunca. ¿Mm? Lo malo, dice Barclay, lo malo es que la iglesia es a menudo exclusivista cuando Dios no lo es. La iglesia a veces es exclusivista, pero Dios no es exclusivista. Cuidado, hermano y hermana, tengamos cuidado, no levantemos barreras entre hermanos en Cristo. Es muy fácil levantar barreras. Hoy en nuestra época, en pleno siglo XXI, hay mucha discusión teológica. Se discute y se dividen los creyentes por doctrinas secundarias, mis amados hermanos. Se dividen por cuestiones secundarias que para nada afectan a la doctrina fundamental. Todo aquel que cree genuinamente en Cristo es mi hermano. Aunque tenga una postura diferente en algún tema teológico. No debemos levantar barreras entre hermanos. Somos una sola familia. Somos un solo pueblo. El pueblo de Dios. Si Dios no levanta barreras, nosotros tampoco levantemos barreras entre hermanos. Y es cierto de que hoy hay muchas denominaciones, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, reformados, pero todos los que creen en Cristo, ya sean pentecostales, bautistas, metodistas, da igual. Si creen en Cristo y en su palabra, son mis hermanos. Y no hay que levantar barrera. Versículo 20. Efesios 2:20, dice el texto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, Amén. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo presenta aquí a la iglesia bajo la figura de un edificio. Esto es característico en los escritos del apóstol Pablo, también en 1 Corintios capítulo 3. Pablo presenta a la iglesia como un edificio. También el apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 2, versículo 5, etcétera, etcétera. Ahora, dice el texto sagrado de alguna forma que los apóstoles y profetas colocaron el fundamento en la iglesia. ¿Mm? Ahora, la pregunta, ¿en qué sentido los apóstoles y profetas son o constituyen el fundamento? Bueno, ojo, tengamos cuidado. No son las personas de los profetas y apóstoles, o apóstoles y profetas, el fundamento. No son las personas de ellos, sino más bien la enseñanza, el mensaje que ellos predicaron y proclamaron, que constituye el fundamento de la iglesia de Cristo. Ahora, aquí los profetas no se refieren a los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Se refiere más bien a los profetas del tiempo del Nuevo Testamento. Encontramos algunos en Hechos de los Apóstoles de las cartas del Nuevo Testamento. La función principal del profeta era hablar con autoridad las palabras de Dios para la iglesia, cuidado, antes de que el canon del Nuevo Testamento quedara completado. ¿Sí? Lo repito esto. La función principal del profeta en tiempos del Nuevo Testamento fue hablar con autoridad las palabras de Dios a la iglesia antes que quedara completado el canon del Nuevo Testamento. Y quiero hacer, amados hermanos, una aclaración importante. Hoy creemos firmemente que hoy no hay apóstoles ni profetas. ¿Mm? No hay apóstoles ni profetas. Estos dos ministerios no están vigentes hoy. ¿Mm? El mensaje que proclamaron los apóstoles y profetas constituyen el fundamento de la iglesia. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas veces se coloca el fundamento en un edificio? ¿Algún valiente? Una vez, ¿no? Pues ya lo hicieron los apóstoles y profetas. Ese ministerio quedó ya eliminado. Quizá no es la palabra más correcta, pero es así.
Los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento colocaron el fundamento y ya está puesto. Ya está puesto. Por tanto, no hay apóstoles ni profetas. Hoy en día hay muchos payasos entreteniendo a gente en las iglesias. Hay muchos falsos llamados apóstoles que sacan dinero a las gentes en las iglesias. No existen los apóstoles, sí, hay muchos apóstoles, pero falsos. Falsos apóstoles, hijos del diablo. Hijos del diablo, no hay apóstoles, amados hermanos. Para ser apóstol había al menos dos requisitos esenciales. Vamos a la Biblia. Abra en su Biblia en 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está vindicando de alguna forma su ministerio y su apostolado. Y dice así el apóstol San Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea, Pablo vio a Cristo cara a cara. Hechos capítulo 9. Los demás apóstoles, el colegio apostólico, convivió con Jesús. Entonces, un requisito esencial para ser apóstol es ver cara a cara a Cristo. Y hoy los apóstoles falsos que se proclaman apóstoles no han visto a Cristo. Es mentira. Por tanto, primer requisito, a la luz de la Biblia, no a la luz de la teología ni de la denominación, no, la Biblia. Ver a Cristo era un requisito esencial para ser un enviado, un comisionado, un apóstol de Jesucristo. Otro requisito, abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios 12, 12. Dice así el apóstol Pablo: con todo, note bien, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda ¿qué? Paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Las señales, los prodigios y los milagros acompañan al ministerio apostólico. La pregunta, ¿están haciendo señales y prodigios y milagros los apóstoles de hoy? No. Y si hacen algo, es falso. Porque no han visto a Cristo. No han sido comisionados por Cristo para ser apóstol. Tampoco hay profetas hoy. En un sentido, podemos decir de que el que predica la palabra es como un profeta, porque está hablando, está transmitiendo la palabra de Dios al pueblo que es la iglesia. ¿Sí? Pero profetas como tales no están vigentes en el día de hoy, porque tenemos el canon de las Escrituras completo. ¿Sí? Hermano y hermana, aquí tenemos la revelación especial de Dios, todo el consejo de Dios, la voluntad de Dios está aquí. Dios ya lo ha dicho todo a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Cristo es el máximo revelador de Dios. Cristo ha hecho la exégesis del Padre. Cristo es el último mensaje de Dios. Dios ha agotado su mensaje en la persona y la obra de Cristo. Y ahora tenemos, por la pura gracia de Dios, las Santas Escrituras, la Biblia. Hermanos, prestemos atención a la Biblia. Dejémonos de profetas, de apóstoles que no están vigentes hoy. Vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Así lo dice Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi amado hermano, amada iglesia, estemos atentos a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. No necesitas que venga un profeta del más allá. Dios no habla a través de profetas, Dios habla a través de su palabra.
La Biblia es suficiente. ¿Lo creemos? Las escrituras son suficientes. No necesitas más. Cristo es suficiente, su palabra es suficiente. Estamos completos, mi amado hermano. No necesitamos chistes ni cuentos de viejas. Necesitamos a Cristo y su palabra, mi amado hermano. La palabra es útil para muchas cosas, ¿verdad? Segunda Timoteo 3:16. Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega ahí, theoneusto, soplada por Dios. La Biblia tiene su origen en Dios mismo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, la iglesia debe estar anclada en la palabra de Dios. Las escrituras son inspiradas, son infalibles, son inerrantes y son autoritativas. Oigan bien, la máxima autoridad en la iglesia no es el pastor, no es el diácono, es Dios a través de su palabra. La Biblia es autoritativa porque procede de Dios. Tiene autoridad para regir nuestra doctrina y nuestra vida. Por tanto, estemos atentos ¿a qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. Leamos la Biblia, empapemos nuestra alma de la Biblia, de la palabra de Dios. Que la Biblia nos afecte completamente. Ahora bien, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Primera Corintios capítulo 3, leemos el versículo 9 al 11. Dice así la escritura. Dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuidado, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Eh? El fundamento es Jesucristo. No es el pastor, no es la denominación, es Cristo. Solus Christus, solo Cristo. Y nadie más que Cristo. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, lo hemos leído, presenta a Cristo como la piedra angular. La piedra angular. Cristo es la piedra del ángulo. ¿Y qué es esto, la piedra angular? La piedra del ángulo, ¿qué es? En el mundo antiguo era la parte fundamental, esencial, la parte más importante para levantar, para edificar un edificio, una estructura antigua. Sin esa piedra angular no se podía levantar de forma correcta un edificio. Esta piedra angular debía tener resistencia suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella. Dice un comentarista lo siguiente: la piedra del ángulo era el agente de soporte, orientación y unificación de todo el edificio. Jesucristo es esa clase de agente en el reino de Dios, la familia de Dios y el edificio de Dios. Yo os invito a un texto. Abran su Biblia. Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18. Aquí se nos narra la gran confesión del apóstol Pedro sobre la identidad de Cristo. Dice así, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos argumentan en este pasaje que Pedro es la piedra, la roca sobre la cual descansa la iglesia. Pero esto no es así. Tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca inmensa edificaré mi iglesia. Esa roca inmensa es Cristo. La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Ese es el fundamento de la iglesia. La iglesia no está fundamentada sobre Pedro, más bien sobre Cristo, sobre esa gran verdad de que Jesús es el Mesías, el Cristo prometido, el Hijo de Dios. Mis amados, queridos hermanos, el fundamento de la iglesia no es Pedro, no son los apóstoles, no es el Papa de Roma, no es el pastor, no es el diácono, no es la denominación, es Cristo. Cristo es el fundamento de su iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo, la iglesia está orientada en Cristo, la iglesia está coronada por Cristo. Cristo es el núcleo, Cristo es la esencia, Cristo es el fundamento de la iglesia y de la doctrina cristiana. Cristo es el fundamento de la iglesia y de la doctrina cristiana. Y si Cristo y su palabra es el fundamento de la iglesia, nosotros como iglesia debemos estar anclados en Cristo y su palabra. Como iglesia debemos estar anclados firmemente en Cristo y su palabra. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina apostólica, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 42. Y esta es una marca fundamental de una iglesia bíblica, de una iglesia sana, estar fundamentada en Cristo y la doctrina bíblica. Cuando una iglesia no está anclada en Cristo y en su palabra, deja de ser una iglesia para convertirse en un club, una asociación o una secta. Así de sencillo. Lo repito. Cuando una iglesia deja de estar anclada en Cristo y su palabra, deja de ser una iglesia para convertirse en un club social, una asociación cultural o una secta diabólica. No hay más. La iglesia debe predicar a Cristo y solo a Cristo. La iglesia debe vivir como Cristo. La iglesia debe vivir para Cristo. Y la iglesia debe predicar fielmente todo el consejo de Dios revelado en las Santas Escrituras. Predicar de Génesis 1 a Apocalipsis 22, porque toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. Y la iglesia necesita escuchar a Cristo, no a los hombres, a Cristo y solo a Cristo. En el día de hoy hay muchas iglesias que han dejado a Cristo de lado. Han dejado la doctrina apostólica y la Biblia para colocar otros fundamentos, dando más importancia a otras cuestiones, a otras cosas. En la iglesia donde Cristo no es el centro de la predicación ni la enseñanza, no es iglesia. Y hermanos queridos, hay muchas iglesias en el mundo donde no predican a Cristo desde los púlpitos. Les doy un consejo sabio. Cuando el predicador, el pastor o sea quien sea, sube al púlpito y no predica a Cristo, váyase de ese lugar. Porque no está predicando. Está haciendo otra cosa. Predicar es predicar a Cristo. Si Cristo no está en el púlpito, estamos perdidos, estamos arruinados. Bebamos y comamos, dirá Pablo, ¿no? Porque mañana moriremos. Ahora bien, otra cosa importante, no solo debemos predicar a Cristo y tener una teología, una doctrina cristocéntrica, también nuestra vida. Nuestra vida debe ser una vida centrada en Cristo y su palabra. Comenta William Hendricks en lo siguiente: es Cristo el que da a la casa, a la iglesia, su correcta dirección. Los creyentes, nosotros como piedras vivas, 1 de Pedro 2:5, han de regular sus vidas
en conformidad con la voluntad de la piedra angular. Nuestra vida debe estar bajo la voluntad del fundamento, de la piedra angular que es Cristo. Ahora la pregunta, hermanos queridos, está muy bien que tengamos una correcta doctrina. Es indispensable. Es importante que prediquemos a Cristo desde los púlpitos. Pero la pregunta, ¿estamos viviendo vidas cristocéntricas? ¿Es Cristo el centro de tus pensamientos, de tu corazón, de tu vida, de tu conducta? ¿Andas como Cristo anduvo? Primera de Juan, capítulo 2. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si dices estar en Cristo y vives de cualquier manera, perdóname, no has conocido a Cristo. ¿Estás guardando la palabra de Cristo? ¿Andas en este mundo conforme a la voluntad de Cristo? La voluntad de Cristo está en la Biblia. ¿Pasas tiempo leyendo la Biblia? ¿Meditando en la palabra de Dios para conocer más a Cristo y su voluntad? Versículo 21. Efesios 2, 21. Dice, en Cristo, en quien todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice un autor lo siguiente, la piedra angular que es Cristo da coordinación plena al edificio que es la iglesia. Esta, la iglesia como edificio celestial, no ha sido edificada en un solo momento, sino que está en edificación continua hasta el momento en que sea trasladada a la presencia del Señor. Ahora, Cristo no solamente es el fundamento, no solamente la orientación de la iglesia y dirección de la iglesia, Cristo es el principio del crecimiento de la iglesia. La iglesia está constituida de piedras vivas, que somos los creyentes. Un edificio, imagínense un edificio con piedras. Cada piedra es un creyente salvo. Está conformando, está levantando ese edificio que es la iglesia del Señor. Así lo enseña el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:5 dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese edificio que es la iglesia está creciendo. Está creciendo porque Dios añade almas nuevas a su iglesia. Somos piedras vivas. Este edificio se está levantando. Es una construcción viva formada por creyentes, que somos piedras vivas. Pero también dice Pedro que somos sacerdotes en el templo santo de Dios y debemos ofrecer sacrificios espirituales ante el Señor. Ya no hay que ofrecer sacrificios, ¿verdad? Literalmente, ovejas y cabras. Pero escuche lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice el escritor de la epístola a los Hebreos lo siguiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Estos son los sacrificios que Dios requiere de su pueblo. Hacer el bien, glorificar el nombre de Dios. Ahora, este templo, que es la iglesia, es un templo santo, porque está siendo edificado en Cristo. El plan de Dios es presentar una iglesia santa sin mancha ni arruga delante de él. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el plan de Dios para su iglesia. Presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, ni arruga. Y estamos en ese proceso, ¿verdad? De santificación. Y va a durar toda la vida hasta que entremos por las puertas eternas. Versículo 22, y ya vamos terminando. Dice el texto sagrado, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Todo creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero también la misma iglesia, la iglesia misma es morada, es templo de Dios. Así lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6. El creyente y la iglesia es morada, lugar donde se manifiesta la presencia espiritual de Dios. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Ahora nosotros los creyentes, somos el santuario terrenal de Dios. Somos su morada, su hogar en este mundo. Morada, hogar, indica belleza, íntima comunión, protección, amor. La iglesia es un hogar donde ya no hay distinciones de razas, ni culturas, ni pueblos. Este es el hogar donde el creyente se halla en paz con el Hacedor y Redentor. Ya no hay enemistad, hay reconciliación y paz por medio de Cristo. Termino con un comentario de un autor que dice lo siguiente, comentando toda la porción del versículo 11 hasta aquí, porque recordemos de que es una unidad de pensamiento. Dice así este teólogo: por medio de la sangre, el sufrimiento en su carne, la cruz y la muerte del Señor Jesucristo, los extranjeros se convierten en ciudadanos, los advenedizos se convierten en familiares, los idólatras se convierten en templo del Dios verdadero. Los que no tienen esperanza heredan las promesas de Dios. Aquellos que están sin Cristo se vuelven uno en Cristo. Los que estaban lejos son acercados. Y los impíos que no tienen a Dios son reconciliados con Él. Por medio de Jesucristo hay reconciliación de los hombres con Dios y de los hombres con sus semejantes. Amados hermanos, la iglesia de Cristo es el resultado, es la evidencia de esta reconciliación llevada a cabo por Cristo en la cruz. Y aquí lo vemos hoy, ¿verdad? Gente de diferentes culturas, idiomas. Nos une Cristo. Cristo es el centro de su iglesia. Cristo es el núcleo del Evangelio. Cristo es todo. Sin Cristo estamos perdidos. Prediquemos a Cristo. Vivamos para Cristo. Andemos como Cristo anduvo. Querido amigo, si estás aquí sin Cristo, si aún no has entregado tu vida por completo a Cristo, tienes que saber que vives sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. El mundo habla de esperanza, pero el mundo no tiene esperanza. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. En el creyente, Cristo es esperanza. Tú que estás sin Cristo, eres enemigo de Dios por tu pecado. Colosenses 1:21, Romanos 5:10. Esto es terrible. El hombre es enemigo de Dios por su pecado. La ira del juez justo está sobre el pecador todos los días. Salmo 7:11. Dios está airado contra el impío todos los días. Terrible, ¿verdad? Dios es amor, es misericordia, es gracia, pero también es fuego consumidor, es santo, es justo y no tolera el pecado, aborrece el pecado y castiga el pecado. Y aquellos que viven sin Cristo van camino al infierno eterno, excluidos de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Qué terrible es esto, qué horrible es esto. Pero es una verdad absoluta porque está en la Biblia. Creo que a todos nos gustaría que no esté esa verdad en la Biblia, ¿verdad? Sí, nos gustaría, claro que sí. Pero es una verdad fundamental. Los impíos serán echados al lago de fuego eternamente. Y si estás sin Cristo, estás condenado al infierno. Vives sin esperanza en este mundo. Pero ven en esta mañana al Calvario. Ven al Calvario. Contempla al Cristo crucificado por tus pecados. Refúgiate en Cristo, mi amado amigo. Refúgiate en Cristo. Ven a la cruz en arrepentimiento y fe. Y el Señor te dará el regalo de la salvación, vida eterna, perdón de pecados, reconciliación y paz verdadera. Y además, una esperanza viva y gloriosa. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Ven a los pies de la cruz en esta mañana.
Pon tu mirada en el Calvario, en el Cristo crucificado, cargando tu pecado. Arrepiéntete de sus pecados y pon tu fe en Él. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Nadie más. Cristo es el camino, la verdad y la vida. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Padre, gracias por tu palabra, Señor.